Buenos días, bienvenidos al tercer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. La siguiente ponencia versa acerca del análisis comparado de las relaciones bilaterales entre Argentina y China durante el tercer gobierno peronista, 1973 al 76, y el primer gobierno kirchnerista, 2003-2007. Gracias por participar en este hermoso evento. Voy a pasar a considerar los avances de la tesis doctoral cursada en la Universidad de Rosario bajo su director Eduardo Oviedo. La siguiente ponencia comienza interpelando un primer periodo, tanto el primer periodo del primer gobierno peronista como el segundo, y a partir de las primeras hipótesis de trabajo. Impulsado por el ascenso internacional de China, los estudios sobre las relaciones argentino-china han crecido en términos cuantitativos y cualitativos. Hay diversos libros y artículos que se han publicado sobre esta temática desde inicios de siglo, particularmente asignando a China un rol cada vez más importante en la política exterior argentina. Sin embargo, algunas cuestiones teóricas, unas más recientes y otras más antiguas, todavía despiertan interés de análisis e interrogantes sobre el accionar externo de Argentina hacia la potencia asiática. En el sinnúmero de hechos acaecidos desde el inicio de la relación bilateral, conviene destacar y comparar estos dos casos empíricos. Por tal motivo, la ponencia propone investigar las relaciones sino-argentinas durante dichos gobiernos peronistas con cierta similitud en cuanto a sus orientaciones de la política exterior hacia China, aunque implementadas de forma distinta en dos contextos mundiales claramente diferenciados: la década del 70, del predominio bipolar, y durante la década del 2000, donde prima el ascenso internacional de China y el boom de los commodities en el marco del orden de primacía estadounidense. El tema de este trabajo gira en torno a analizar y comparar por qué dos gobiernos de un mismo origen político que desplegaron iniciativas políticas proclives a la expansión de los vínculos bilaterales con China obtuvieron resultados disímiles. Por supuesto, el análisis y la comparación provienen de dos ámbitos de la política interna y externa. Es por eso inútil debatir si la política interna realmente determina las relaciones internacionales o al revés. En realidad, son ambos los que inciden, aunque signados por la preeminencia de uno u otro conforme al desarrollo histórico que lo permite detectar la causa principal de un determinado hecho o acontecimiento político. En este caso, la orientación política hacia China y sus resultados prácticos. Esta causalidad de carácter dual se halla en las perturbaciones del sistema internacional y los factores internos que inciden en la formulación y la praxis de la política exterior argentina. Por tal razón, se analiza la relación bilateral desde la perspectiva argentina. Es necesario considerar la formulación y la praxis de la política exterior hacia China y los contextos internacionales. Con respecto a las indagaciones preliminares de este trabajo, lo hemos definido o dividido en tres grandes momentos de acuerdo a los grupos que fuimos encontrando de académicos e intelectuales que, si bien no han trabajado el tema, sí han trabajado aristas de lo que es nuestra ponencia y nuestro trabajo de tesis doctoral. Encontramos un primer grupo de autores ineludibles como marco de referencia, quienes son Escudé, Cisnero, Kissinger, Anguita, Caparrós, Carela, Moneta, Candel, Monteverde, Perosa, Vázquez Ocampo, Carazales. También el trabajo de Andrés Cisnero y Carlos Escudé resalta un rumbo muy cambiante, destacando que las posiciones antiimperialistas más críticas y con cierto contenido antiestadounidense fueron abandonadas ya durante el gobierno de Perón.
Un segundo grupo incluye un número importante de estudios referidos a los condicionantes domésticos de los gobiernos kirchneristas. Los autores que hemos trabajado y encontrado evidencias son Busso, Míguez, Russell, Tocatián, Rapoport, Miranda, Simonov, Bologna, Cesari. Y un último grupo, obviamente, integrado por el director que dirige esta tesis doctoral, Eduardo Oviedo. Este tercer grupo lo integra sus enfoques teóricos relacionados en su libro La historia de las relaciones internacionales entre Argentina y China, donde utiliza el método clásico de estudio particular de cada presidencia argentina. En este trabajo, a cada gestión presidencial analiza los hechos y políticas que le pertenecen y se las responsabiliza por los actos de gobierno que ejecutaron, incluyendo la relación entre ambos países, cuando estos dos gobiernos, según el autor, sufre un impasse durante el tercer gobierno peronista del 73 al 76. También en este tercer grupo encontramos académicos muy interesantes para discutir acerca del aislamiento más que la autonomía en estos dos periodos, en este caso Gustavo Ferrari, Félix Peña y algunos más de la Balse, que han tratado de analizar el aislamiento fundamentado en medidas de nacionalismo exaltado, como Joseph Stalin, que también hemos consultado cada una de sus trabajos realizados. Con respecto a la justificación del recorte temporal de este trabajo, como decíamos, se explica a partir de la necesidad de interpretar un periplo que se considera una etapa de transición. ¿Qué estamos viendo con respecto a esta etapa? Que en el 2003 podemos caracterizarlo como de tránsito hacia la autonomía heterodoxa. Encontramos algunos hitos claves en cuanto a la inserción económica de la Argentina que se va a analizar al menos en algunos de los capítulos que hemos presentado para esta tesis doctoral. Se va a analizar en el primer capítulo, se va a describir el orden de la guerra de los años 70, particularmente la de Detente, y el orden de la primacía estadounidense de los principios del siglo XXI, comúnmente denominado posguerra fría. Un segundo capítulo se pone énfasis en las políticas exteriores de los dos gobiernos bajo estudio, el tercero y el primero kirchnerista. El tercer capítulo describe la falta de coherencia entre orientación y praxis del tercer gobierno peronista en función de las pujas interburocráticas que la caracterizaron. Un cuarto capítulo se refiere a las causas internas y externas que brindaron coherencia entre orientación y resultados del gobierno kirchnerista. Y un último capítulo donde se va a proceder a analizar y evaluar la disimilitud de la praxis en ambos casos estudiados, para proceder a las conclusiones. Con respecto al marco teórico de este trabajo, la tesis plantea entender los factores externos e internos de la unidad política. Resulta necesario utilizar ciertas visiones teóricas que permitan describir y explicar la incidencia de aquellos factores. En los Estados Unidos, hacia fines de la década de 1970, se inició la discusión sobre lo que se denominó política de relaciones globales y de interdependencia global. El marco teórico se asienta sobre Kenneth Wall, el neorrealismo, incorporando variables estructurales necesarias para la comprensión de las relaciones internacionales. Este autor, obviamente, mantiene los principales supuestos del realismo clásico, donde dice que los estados son unidades nacionales, son unidades racionales y autónomas. Los principales actores de la política internacional son los estados. El poder es la principal categoría analítica de la teoría y la anarquía es la característica definitoria del sistema internacional. Por eso este autor nos permite centrar la explicación más en las características estructurales del sistema internacional y menos en las unidades que las componen. Con respecto a la autonomía, también tenemos un concepto interesante para nuestro análisis, donde Walsh dice que es categórico lo que define
a los grandes poderes, a los más poderosos como las partes del sistema, como capacidad de capacidad autónoma que tienen los estados. También el trabajo va a plantear, obviamente, además del marco teórico, en el neorrealismo estructural, Charles Racine con respecto al trabajo metodológico. Hay varios autores que nos hemos posicionado para analizar este método comparativo en este trabajo. La metodología se asienta sobre el abordaje de las fuentes. El diseño metodológico de esta tesis propone un método comparativo, como ya lo decimos, cuyo autor es Charles Racine, donde él habla de dos grandes modalidades de estudio dentro del propio método comparado, uno orientado a casos y otro orientado a variables. En el método comparativo acudiremos a hechos y acontecimientos, se recurrió a publicaciones oficiales, seleccionamos la información disponible en las páginas web de los Ministerios de Relaciones Exteriores, memorias diplomáticas, bibliotecas de Cancillería, el Ministerio de Economía y informantes claves en ambos periodos, que a partir de esas entrevistas vamos a poder elaborar las conclusiones. Con respecto a las condiciones en que se ha marcado esta investigación, también hemos analizado las condiciones del escenario internacional, en especial los centros de poder, las condiciones del escenario local, el proceso económico y político de la década, los paradigmas hegemónicos de las relaciones internacionales, la política exterior, los debates y las posiciones adoptadas de diversas dimensiones de la política exterior sobre la inserción internacional del país. Como cierre y algunas conclusiones tentativas de lo que va a ser este trabajo de tesis doctoral, a presentarlo a fin de año ante la Universidad Nacional de Rosario, ya tenemos algunas conclusiones preliminares luego de la salida del campo y la conformación de cada uno de los 5 capítulos que hemos referido oportunamente. Algunas conclusiones preliminares son las siguientes. Durante la década del 70, el mundo estaba dominado por la Guerra Fría, con un claro enfrentamiento entre Estados Unidos y Unión Soviética. En este contexto, Argentina, bajo los gobiernos peronistas de Juan Domingo Perón y luego de su esposa Isabel Perón, buscaron establecer relaciones con China como parte de una estrategia de diversificación de sus lazos internacionales. A pesar de este alineamiento inicial con Estados Unidos, Argentina intentó mantener cierta independencia y buscó abrir canales diplomáticos y comerciales con China, y en ese momento estaba en una fase de distanciamiento respecto a la Unión Soviética. En la década del 2000, China emergió como una potencia hegemónica global, económica, un actor clave en el comercio internacional, especialmente en los productos primarios como los commodities. Algunas de las conclusiones preliminares también nos ubican Argentina bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner como un comienzo muy fuerte de fortalecimiento de sus lazos con China, aprovechando el creciente apetito chino por los commodities, la soja, el petróleo y los minerales. En ambas décadas, los gobiernos peronistas en Argentina buscan mejorar las relaciones con China como una estrategia de diversificación y búsqueda de nuevos mercados. En los años 70 las relaciones son más simbólicas y diplomáticas, mientras que en los años 2000 se intensificaron debido al ascenso económico de China y la complementariedad en el intercambio de recursos. Estas conclusiones son obviamente muy estimativas, ya que nos encontramos todavía en la etapa final de conformación de lo que va a ser los capítulos y la conclusión en general. En resumen, para sintetizar y finalizar, creemos que aunque la orientación hacia China fue un objetivo común para los gobiernos peronistas en ambos periodos, las estrategias y los resultados variaron significativamente según el contexto global y las condiciones económicas imperantes de cada época. Muchas gracias.